Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta jornada informativa sobre la campaña de renta y patrimonio para el ejercicio 2016. Antes nada me presento, yo soy Ana Docabo, formo parte del área fiscal de CAE Sistemas Informáticos y del equipo que desarrolla y que va a atenderos en caso de que tengáis dudas en el uso de la aplicación de CAEREN. Como ya viene siendo habitual desde hace bastantes años, nos reunimos para mostraros todas aquellas novedades que tanto la normativa fiscal como las órdenes ministeriales que aprueban los modelos oficiales nos obligan a introducir en el programa, con la esperanza de que tengáis una visión ampliada de lo que sabéis por otras fuentes, por otras vías, teniendo en cuenta que nosotros analizamos el impuesto desde una manera muy técnica, con el procedimiento de integración y compensación de bases y teniendo en cuenta que nosotros tenemos información de un área de la agencia tributaria que probablemente no tengáis mucho acceso a ella, que es el área de informática. Y ese área a nosotros nos da información muy valiosa que siempre es un valor añadido a la hora de realizar o de afrontar vuestra campaña de renta. Entonces empezamos ya con la campaña del 2016. Lo que voy a hacer es organizar una exposición donde iremos abordando pues, los cambios normativos que realmente este año pues, no son tan numerosos como el año pasado y además iremos analizándolo en paralelo con la información fiscal que tiene la Administración Tributaria en relación a esos cambios, en relación a esas novedades y el tratamiento que realizamos nosotros desde nuestra aplicación de esa información. Hay un par de puntos que son muy interesantes que tengáis en cuenta antes de empezar la campaña y que puede facilitaros un poco tanto la toma de datos del cliente como la introducción y liquidación del impuesto. Después de hacer la exposición, abriremos pues una ronda de preguntas que podréis realizar a través del chat que se os despliega en el panel de la derecha, en el panel que se despliega a la derecha, donde eso podéis realizar cualquier pregunta. Deciros que durante la presentación me resulta muy difícil poder atender a ninguna cuestión, puesto que no soy capaz de leer al mismo tiempo que hago la presentación. Por eso todas las preguntas que tengan que ver con la jornada informativa se contestarán al final. Pero si tuvierais algún problema técnico, planteadlo porque hay una compañera que está a la escucha para poder irlo solventando sobre la marcha. Y también os digo que si por alguna razón no pudiéramos contestar alguna pregunta o no tuviéramos tiempo para no alargar mucho la presentación, se os contestará por correo electrónico. Incluso tenemos la costumbre de enviaros a todos los asistentes un correo electrónico con todas aquellas cuestiones que pudieran haber surgido en esta jornada y que consideremos que necesitan una aclaración adicional. La presentación durará 1 hora, 1 hora y media. Espero que no sea muy densa y que sea muy práctica para no aburriros demasiado. Con relación a la documentación que vamos a manejar en esta presentación, como viene siendo habitual, a los que sois usuarios de la aplicación tendréis acceso a ella a través de la opción de menú Atención al cliente. En el apartado Manuales y guías hay un link en la parte superior, en la caja superior, que pone documentación de la campaña de renta y patrimonio 2016 novedades. Esto os da acceso pues, a una pantalla como esta. Y aquellos que no sois usuarios de la aplicación podéis utilizar esta URL que acabo de seleccionar ahora, caesistemas.es/descargas/renta/jornada/campaña 16.html y os dará acceso a este documento que es el que voy a manejar para ayudarme a hacer esta presentación. Bueno, como podéis ver, he organizado, como es habitual, un esquema de lo que es el proceso de cuantificación de la base imponible, solamente destacando los cambios, los apartados donde hay algún tipo de cambio. Y además, en lo que se refiere a las comunidades autónomas, cada una de ellas tiene potestad para regular sobre determinadas cuestiones, fundamentalmente son mínimos, escalas y deducciones, pues tengo aquí todo el listado de las que corresponden al territorio común y lo que podéis ver es, bueno, identificado en un código de color, las que tienen una estrella azul son las que han realizado cambios en el impuesto de la renta para el 2016 y las que tienen una estrella de color rosa son aquellas comunidades que han realizado cambios para el impuesto de patrimonio.
Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿no? La cuantificación de la base imponible. En relación a las rentas exentas y no sujetas, bueno, pues hay dos novedades. La primera es que en relación a los rendimientos de trabajo en especie, por primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras, la cobertura que estaba exenta, que era de 500 euros por el trabajador o por cónyuge y descendientes, se amplía a 1.500 euros por cada uno de ellos si tuviera discapacidad, ¿vale? En paralelo también se ha hecho una modificación parecida en lo que se refiere a los gastos deducibles para actividades económicas. Y otro supuesto de no sujeción, más que de exención, es la no sujeción de la distribución de los beneficios obtenidos por sociedades civiles que hayan pasado a tener la consideración de contribuyentes del impuesto de sociedades, ¿vale? A partir del 1 de enero del 2016. Bueno, pues esa distribución de beneficios no se integra en la base imponible de los comuneros cuando son sujetos pasivos del IRPF. Otro supuesto de no sujeción es el que tiene que ver con el tema de las cláusulas suelo, y aquí es el primer punto donde nos vamos a parar, porque es una de las grandes novedades de esta campaña que ha implicado cambios en normativa, ha implicado cambios en los datos fiscales que nos descargamos de la agencia tributaria y además ha implicado cambios en el modelo. ¿Qué es esto de las cláusulas suelo? Bueno, esto ya lo conocemos. Las cláusulas suelo, a raíz de una sentencia de nulidad relacionada con las mismas, implica que pues, todas aquellas personas que hubieran pagado intereses por encima de lo que su diferencial establecía por la aplicación de una cláusula suelo, pues los intereses se están devolviendo vía acuerdo con la entidad bancaria, vía judicial. Pues bien, ¿qué ocurre en estos supuestos? Bueno, en estos supuestos ocurre que desde el 20 de enero de este año, y aprobado a través de un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 1/2017, esta devolución de intereses cobrados de más por parte de las entidades financieras, junto con sus intereses indemnizatorios, no se integrarán en la base imponible del contribuyente. Vale, esto es importante destacaros que esta orden, este Real Decreto Ley de 20 de enero, es muy reciente, por lo tanto, si vosotros os paraseis a buscar resoluciones de la Dirección General de Tributos o incluso pues, comentarios sobre cómo funcionan las cláusulas suelo, todo aquello que encontréis con fecha anterior a esa, a 20 de enero de este año, puede que os lleve a error. Entonces, estad prevenidos sobre eso. ¿Cómo funciona o qué significa esto de que no se integran en la base imponible estas devoluciones? Bueno, pues funciona de la siguiente manera. Todos estos intereses pagados de más no van a la base imponible, pero esto tiene un lado contrario. Esos intereses pagados de más, en alguna declaración, en algún momento, pudieron formar parte de la base que se utiliza para el cálculo de la deducción por vivienda habitual. O incluso, si no fue la vivienda habitual lo que se adquirió, sino otro inmueble cualquiera, pudieron tenerse en cuenta como gastos financieros a detraer de los ingresos derivados de rendimientos de capital inmobiliario. Bueno, pues si no los integramos cuando nos los devuelven en el ejercicio 2016, significa que tampoco en su momento deberían haber sido tenidos en cuenta para cuantificar la deducción por vivienda habitual, ni tampoco para cuantificar los rendimientos de capital mobiliario. Entonces, lo que se establece es un sistema de regularización de dichas cantidades. Entonces, cuando en ejercicios anteriores las cantidades devueltas hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de las deducciones autonómicas, debe regularizarse esa deducción cuantificada además en esta declaración de la renta del año 2016. ¿Y cómo se debe regularizar? Pues incorporando esos importes a la cuota líquida del ejercicio, sin que tengan que abonarse intereses de demora. Después vamos a ver cómo se hace ese proceso. ¿Qué ocurre si lo que hubiese pasado es que la adquisición de ese inmueble, el inmueble se hubiera destinado a su alquiler y hubiéramos utilizado esos gastos financieros que ahora nos devuelven para calcular el rendimiento neto de capital inmobiliario? Bueno, pues en ese caso se regularizará, pero no en esta declaración de la renta, sino que se tendrán que presentar
las declaraciones complementarias de cada uno de los ejercicios no prescritos en los cuales se hubieran tenido en cuenta esos intereses como gastos financieros. Es importante que en ese caso, cuando se presenten esas complementarias, se le indica a la administración o se le marque en el modelo a la administración que se trata de una complementaria por supuestos especiales. Es una casillita, cada uno de los años tiene una casilla que en complementaria marcabas que era una complementaria por supuestos especiales. ¿Y por qué es importante marcar esto? Porque en este caso esas complementarias no generarán sanción y no generarán intereses ni recargos. ¿Vale? Eso es muy importante, que lo tengáis en cuenta para luego no tener que hacer alegaciones a la administración. Pudiera pasar, sin embargo, que la entidad bancaria, en vez de devolvernos en dinero esas cantidades que se han pagado de más en concepto de intereses, que lo que haga la entidad es compensarlo con el principal. Es decir, entender que lo que se ha pagado de más realmente no era interés, sino lo que era pues que se ha pagado el inmueble, se ha pagado la deuda principal. En ese caso, tanto la deducción por vivienda habitual operada en su momento como el rendimiento neto calculado en su momento de capital inmobiliario serían correctos, ¿vale? Perdón, la deducción por vivienda habitual sería correcta y no sería necesario hacer ningún tipo de regularización. Pero eso es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de, cuando recibáis esta información, a la hora de saber cómo actuar, es importante saber si se le ha entregado el dinero a vuestro cliente o si lo que han hecho es compensarle esas cantidades con el principal. Con relación a todo esto, a cómo realizar o cómo cuantificar o cuál es la regulación que tiene que aplicarse, lo que os decía, como la regulación es muy novedosa, es de 20 de enero, pues probablemente si buscáis en internet o a través de la doctrina de la página de la agencia o incluso en manuales que podáis tener, todo lo que sea anterior a esa fecha os puede llevar al engaño. Lo más sencillo es irse a una nota que publicó la agencia tributaria el 24 de enero, en el cual explica, pues más o menos lo que he explicado yo ahora, pero dicho por ellos, ¿no? Que es pues cómo debe procederse, aquí no procede a incluir la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios. Y cómo proceder, dependiendo de que, bueno, pues estemos en supuestos de deducción de vivienda habitual o estemos en supuestos de rendimientos netos de capital inmobiliario. Bien. Os decía antes que esto es un cambio normativo que ha afectado tanto a los datos, a lo que es la forma de cuantificar la base imponible, como a los datos fiscales que nos descargamos desde la agencia tributaria. Bueno, esta información de cantidades cobradas por el tema de las cláusulas suelo, ¿vienen los datos fiscales? Sí debería venir. Entre la información que encontraremos en los datos fiscales de la EAT, se encuentran los préstamos hipotecarios con intereses abonados indebidamente, con origen en un modelo que es el 181, que presentan en el mes de enero las entidades bancarias, que es la declaración informativa anual de préstamos, créditos y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles. Las entidades bancarias le informan a la administración en el mes de enero de tres cuestiones, entre otras, de tres cuestiones que tienen que ver con lo que estamos hablando. Informan, por un lado, del reintegro de gastos derivados de la financiación ajena, es decir, de cantidades satisfechas en ejercicios anteriores o en el propio ejercicio en concepto de intereses, que no constituyen renta sujeta para su perceptor, por este tema de las cláusulas suelo, diferenciándolo además de los intereses indemnizatorios. Esos intereses indemnizatorios por el reintegro de cantidades satisfechas en ejercicios anteriores, ¿vale? Que pueden ser pues esos intereses de demora, imaginaros. Ambos conceptos, ambas cuestiones son supuestos de no sujeción y no están sujetos por lo establecido en el Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de este año. Y además informan a la Administración de un tercer elemento, que son cantidades indemnizatorias que sean diferentes de los intereses. Es decir, informan de cualquier cantidad percibida por importe superior al derivado del reintegro de cantidades satisfechas en ejercicios anteriores o en el propio ejercicio en concepto de intereses, quitando los indemnizatorios.
¿Qué se incluye en este apartado? Bueno, pues en este apartado las entidades incluyen cantidades percibidas, por ejemplo, como las costas judiciales, ¿vale? Cualquier cantidad que no sea lo que te devuelven de intereses o que no sea los intereses indemnizatorios fijados, se entiende que es eso, otras cantidades indemnizatorias. Bien costas o bien otro tipo de importes. Ese montante sí que está sujeto, porque no está dentro de lo que establece el Real Decreto Ley. Por ejemplo, en el caso de las costas judiciales, sabéis que se trataría de una ganancia patrimonial que se integraría en la base imponible general. Para otro tipo de conceptos, pues habría que estar a qué tipo de concepto es para determinar si va a la parte general o va a la parte del ahorro. Y este dato aparece y lo tiene la administración y aparece entre los datos fiscales del contribuyente. Nosotros, os voy a poner un ejemplo de cómo lo mostramos. Cuando creamos un contribuyente y le hacemos un volcado, voy a poner un ejemplo y así también veis un poquito el proceso de volcado como es este año. Sabéis que llega con meter NIF, primer apellido y fecha de nacimiento, con eso es suficiente, a través de datos personales volcados desde la EAT. Pondríamos el número de referencia o usaríamos la firma digital del cliente. Yo voy a poner un número de referencia falso. Aceptaríamos, aquí ya nos conectaríamos con la agencia tributaria y os mostraríamos el resumen que ellos facilitan sobre los datos fiscales. A mí me dice que la referencia es errónea, obviamente, pero yo tengo el programa establecido para haceros esta demostración y poder continuar con el proceso. Y aquí aparecería la incorporación de datos fiscales, ¿no? Los datos identificativos, los rendimientos, etcétera. Bueno, pues en la información adicional de este contribuyente se incluye este apartado, ¿vale? Yo lo tengo configurado para que entre los datos fiscales del contribuyente aparezca un supuesto de cláusula suelo. Veis que aparece cantidades imputables al perceptor en concepto de cantidades indemnizatorias en préstamos hipotecarios, costas, etcétera, etcétera. Aparece el NIF del declarante, que sería la entidad bancaria, el número de identificación del contrato, eso también nos puede ayudar a la hora de realizar una toma de datos con el cliente, el porcentaje de participación en el contrato suscrito con la entidad y luego la parte que le corresponde a este contribuyente en concepto de reintegro de gastos de financiación ajena, en concepto de intereses indemnizatorios y en concepto de otras indemnizaciones. Cuando nosotros nos encontremos con esta información, lo que procedería sería preguntarle al cliente que os dé información y que os dé datos. Porque evidentemente por aquí una entidad bancaria le ha dicho a la administración que algo ha pasado. Para el reintegro de gastos de financiación ajena hay que averiguar si realmente en algún momento ese inmueble pues, tuvo derecho a la deducción por bien habitual, si generó o no generó rendimientos de capital inmobiliario en algún momento. Para los intereses indemnizatorios no hay que averiguar nada, sabemos que no están sujetos y punto. Y para las otras indemnizaciones también tenemos que averiguar, es decir, en el acuerdo, en el convenio con el banco o en la sentencia, esos importes en concepto de qué se le pagaron al sujeto pasivo. ¿Vale? Por eso nosotros os lo damos como una información adicional, pero en sí no hacemos ningún volcado, porque a priori necesitaríamos más información. De hecho, si después de hacer el volcado nos sacásemos un listado como el que tenemos a través de este botón, os informaríamos de los datos que os hemos volcado y además os informaríamos entre la adicional que no se ha volcado de este dato, ¿vale? De lo mismo que acabamos de ver hace un ratito en pantalla, pues de una forma un poquillo más clara. Estos gastos de financiación, intereses indemnizatorios y otras indemnizaciones ya son la parte que le corresponde al declarante, ¿vale? Si aquí hubiera un 50%, ese 50% ya estaría aplicado sobre estas cantidades. La administración ya nos facilita la información con el porcentaje de imputación que le corresponde al sujeto pasivo en cuestión. Vamos a salir un momentito de aquí. Y volvemos. Os comentaba que aparece en el volcado y que lo mostramos en un listado resumen. ¿Qué ocurre en el supuesto en el que yo tengo, me consta
que mi cliente ha cobrado esos gastos derivados de ese reintegro de gastos derivados de financiación ajena, y me consta además que en su momento se utilizaron para cuantificar la deducción por vivienda habitual y que además esas cantidades no se han compensado con el principal, sino que se le ha entregado en dinero a mi cliente. Bueno, pues lo que tendría que hacer es lo que os comentaba antes. Se incorporarán los importes a la cuota líquida del ejercicio 2016 sin que tengan que abonarse intereses de demora. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, si lo hacéis a través del programa de renta, tenéis una opción de menú que son en el apartado de otros datos, renta otros datos, una calculadora donde habitualmente es donde solemos poner pues esa pérdida de derecho de deducciones por la razón que sea. Bueno, pues aquí tenéis la posibilidad de marcar en la deducción perdida este check para evitar que se incorpore a esa cuota líquida los intereses de demora. Lo único que se incorporaría es la deducción de traída de más, pero no se generarían intereses de demora. Si os lo enseño en el programa, sería cuestión de entrar en el contribuyente, en renta, otros datos, en el apartado de pérdida del derecho a determinadas deducciones, donde tenemos todas estas casillas, le daríamos a la calculadora y aquí podríamos ir metiendo pues, la fecha de presentación. Imaginaros que fuera hoy cuando voy a presentar esta declaración. Imaginaros que fuera en el 2015, 14, 13, donde yo hubiera perdido el derecho, que la deducción fuera estatal y que me hubiera deducido además 100 euros para cada tramo, para el estatal y para el autonómico. El proceso es muy parecido a cualquier otra campaña. Si la declaración del 2015 me dio ingresar o devolver, la fecha de inicio. Y donde la diferencia es que hay que marcar aquí. ¿Por qué? Porque al marcar aquí y grabar, nos va a llevar esas cantidades, esa deducción de traída de más, pero en ningún caso nos va a llevar los intereses de demora. ¿Y esto cómo se va a grabar o cómo se le va a mostrar a la administración? Pues a la administración le llegará en el modelo, le llegará en un apartado que se llama determinación de cuotas líquidas y resultados, una nueva casilla, que puede ser la 453 o la 454, dependiendo de que la deducción sea estatal o autonómica, donde se le estará indicando, oye, mira, aquí, deducciones a las que he perdido derecho, le estoy aplicando el régimen de las cláusulas suelo y, por lo tanto, no va a haber nada, no va a haber ningún importe dentro de la casilla correspondiente a intereses de demora. ¿Vale? Recordad además que este proceso solo debe realizarse pues 4 años hacia atrás, es decir, por los periodos no prescritos. Y con esto veríamos este apartado de rentas exentas y no sujetas. Si os fijáis aquí, donde pongo hincapié es en el tema de la información fiscal. A través de la información fiscal vais a tener toda la información necesaria para empezar a preguntar a vuestro cliente sobre este tema. Es una mejora con relación, por ejemplo, yo lo equiparo mucho a lo que había pasado en su momento con las subordinadas, preferentes y subordinadas. Uno de los mayores problemas que tuvisteis con preferentes y subordinadas a veces era saber si el cliente había o no había percibido algún tipo de cantidad por ese concepto, porque es que se le olvida, no me trae la documentación, no la sabe, no le suena, no sabe si fue este año o fue el año pasado. Bueno, aquí al menos la información vais a empezar a tirar del hilo desde los datos fiscales que os facilita la administración, que son más fiables. Y a partir de ahí sí que es necesario traer documentación, que el cliente traiga documentación, y sí que va a ser necesario que hagáis una vista atrás pues de lo que ha ido haciéndose con ese inmueble a lo largo de los 4 años para atrás. Deducciones, capital inmobiliario, etc. Rendimientos de capital mobiliario. Con relación a los rendimientos de capital mobiliario, realmente la mayor novedad que os vais a encontrar es a nivel de modelo, ¿vale? No hay novedades normativas, pero sí a nivel de modelo. En la página 3, que es la que se encarga de detallar la información relacionada
con el capital mobiliario, tanto el que va a la parte del ahorro como la que va a la parte general, pues se han incluido un subapartado. El subapartado viene a ser una forma que la Administración controle la aplicación de la exención de 400.000 euros que establece la disposición transitoria cuarta de la ley del impuesto. En el modelo oficial, en el que está aprobado en el BOE, que es donde mejor se ve, pues hay un nuevo apartado que simplemente es para controlar aquellas operaciones de seguros que se vayan rescatando, los capitales diferidos que se vayan rescatando, pues para controlar si ya en ejercicios pasados, esto empezó en el 2015, si en el 2015 se ha ido tirando de esas 400.000 euros que nos permiten hacer esas cantidades que están exentas. Entonces, aquí es una cuestión más de control de cálculos. ¿Cómo se cumplimenta esto? Bueno, la introducción de datos en estas nuevas casillas, que probablemente lo tengáis, porque es habitual que los seguros que se rescatan, las aportaciones se hayan realizado con mucho tiempo hacia atrás y que tengan derecho a esa disposición transitoria. Pues bien, la casilla 38, que es el importe total de capitales diferidos correspondientes a seguros de vida percibidos en el 2006, se introduce desde la opción de capital mobiliario. Al crear un registro del tipo 4, esta es la pantalla que nosotros tenemos, hay un apartadito que pone aquí de importe de capitales diferidos. Cada vez que vosotros introduzcáis esta información, que por cierto no hace falta que la introduzcáis porque viene entre los datos fiscales, si nosotros detectamos que hay una de las reducciones de la disposición transitoria cuarta, lo que hacemos es os obligamos a meter este importe. Bueno, nosotros no, la Administración. Si no lo metieseis, porque ese importe sí que no viene en los datos fiscales, tiene que daroslo la entidad aseguradora, pero si no lo cargáis, cuando intentéis hacer el cálculo os va a estar avisando de que no tenéis ese dato cargado. Si ese dato va cargado y se lleva a la declaración, a su vez tendríais que informar de lo que en su día informasteis en el 2015. Que es la casilla 37, que es el importe total acumulado del capital diferido percibido en el 2015. ¿Dónde se carga en el programa? ¿En qué sistemas informáticos se carga en el apartado 21 de partidas de ejercicios anteriores? Que realmente tampoco tendríais que meterlo manualmente porque ese volcado nos encargamos de hacerlo nosotros. Por lo tanto, todos aquellos sujetos pasivos, contribuyentes, que hayáis liquidado aunque en 2015, ya tienen esa información cargada en el 2016. Pero además, estos datos también, parte de estos datos también vienen entre los datos fiscales descargados de la agencia tributaria. Y os los voy a enseñar porque es mucho más sencillo verlo en la práctica que os lo explique verbalmente. Voy a crear otro contribuyente, otro falso contribuyente. Fijaros que ni siquiera me molesto en poner la fecha de nacimiento correcta porque nosotros siempre volcamos los datos personales, entonces entre ellos viene la fecha de nacimiento. Ponemos un número de referencia, supuestamente tendría que ser también correcto, en mi caso no lo es. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos un sujeto pasivo donde ha rescatado un seguro de vida. Las operaciones de seguro vienen entre la información fiscal de la agencia tributaria, donde nos informa pues, de los rendimientos netos, los rendimientos íntegros, las retenciones y la reducción de la disposición transitoria cuarta. Y además, pues, se da la circunstancia de que le he cargado también que en el año 2015 esta persona pues, le fue aplicada también esta disposición. Bueno, pues en la información adicional también nos encargamos de mostraros ese dato. Oye, mira, los capitales diferidos a los seguros de vida le fue aplicable la disposición transitoria cuarta. Si nosotros volcamos esto y no hemos trabajado con renta el año pasado o es un cliente nuevo al que no le hemos hecho la declaración de la renta en el 2015, imaginaros que nos despistamos. Mira, pues no le pongo este tema de la disposición, se me olvida, no lo meto. Y tampoco, también se me olvida meter lo que declaré en el 2015. Bueno, pues cuando calculéis, la aplicación os va a controlar. ¿Y qué os va a controlar? Pues por un lado os va a controlar que no has informado de los capitales diferidos correspondientes a estos seguros de vida y además lo que va a hacer es, como detecta que tenéis obligación de llevar una información que no estáis llevando, la compara con los datos fiscales de la Administración. Mira, comparando los importes de la liquidación y los datos fiscales de la EAT se encuentran diferencias.
Esto es una costumbre que tenemos para varias fuentes de renta. Nos ocurre lo mismo con las actividades económicas. Cuando sabéis que, bueno, entre los datos fiscales de la Administración tributaria están las retenciones por actividades económicas, que traen su origen en el 190, y también controlamos los pagos fraccionados, los 130 o los 131. Bueno, pues cuando vosotros hacéis un volcado desde la agencia tributaria, esa información como tal no se plasma en la base de datos, porque como tal, sin más, no vale, ¿no? Tus ingresos no son solamente aquellos que sufren retención y a veces los retenedores se olvidan, no lo hacen o hay errores. Bueno, nosotros no volcamos esa información, os las mostramos en listados, pero además cuando hacéis el cálculo verificamos lo que habéis cargado en el programa con lo que la administración dice que es lo correcto, porque en el tema de retenciones a veces hay discordancias, ¿vale? Y entonces os avisamos, oye, mira, que no nos coinciden las cantidades. Lo mismo que os decía antes, una vez realizado el volcado, aquí hay este listado dentro del grupo familiar que también nos va informando de esos datos, es decir, para que lo veáis un poquito más claro con relación a esa pantalla con pestañitas que a veces hace como muy fuerte tanta información, pues están este listado que hemos incluido este año para que veáis pues, determinados datos que nos han volcado. Pero aún así, aún no sacándoos el listado, el programa va a estar fastidiándoos en el sentido de, oye, que no me coinciden los datos. Luego, los datos no coinciden porque no coinciden, bien, estupendo, se presenta la declaración, pero al menos que la diferencia no sea por error o por despiste, sino que sea pues a conciencia, porque realmente los datos de la agencia no estén bien, pues porque tal o cual retenedor no ha retenido o no ha retenido la cantidad correcta. Uy, vamos a seguir. Bien, pues lo que os comentaba, con relación a capital mobiliario, ¿dónde vais a tener esa novedad? En el tema de seguros. Vais a estar controladísimos, por lo que os digo, porque en datos fiscales hay información que nos da la pista, que nos da pie para poder ir viendo lo que hay que declarar y lo que no. Capital inmobiliario. Mirad, una cosa, nosotros como empresa de desarrollo, todos los años, a finales de año, la Administración tributaria nos convoca a una reunión, a todas las empresas de desarrollo, ¿vale?, para comunicarnos en general cuáles son los proyectos a futuro que tiene la sección informática para que nosotros estemos prevenidos, nos vayamos preparando, etc. Generalmente en esa reunión se informa de dos grandes bloques, que son los resúmenes anuales y la declaración de la renta. Es en lo que centran siempre la reunión. Y son gemelos, o sea, van juntitos, porque toda la información que la Administración recibe en los resúmenes anuales la trata enfocada, en el caso de personas físicas, al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y cada vez la Administración es más inquisitiva, es más, optimiza más toda su capacidad de recopilar información para conseguir llegar, acercarse y ajustarse lo máximo posible a lo que va a ser la liquidación de la Administración. Nos tienen controladísimos. Bueno, una de las cosas que nos comunicaron a nosotros en esa reunión es que a partir de este año el modelo de la declaración de la renta iba a ir no solamente enfocado a que el contribuyente cumpla sus obligaciones fiscales, sino también enfocado a beneficiar que la toma de datos permita a la Administración liquidar en mejores condiciones el impuesto y realizar controles más eficaces. Eso da mucho miedo. Bien, la cuestión es que en uno de los ejemplos donde más claramente se ha visto cómo la Administración toma los datos, no pensando solo en liquidar el impuesto, sino también en controlar la información, es relacionado con el capital inmobiliario. Si vosotros habéis empezado ya a trabajar con la renta y habéis empezado a liquidar el impuesto y habéis empezado con rendimientos de capital inmobiliario, os vais a encontrar que este año, en la página 4 del modelo oficial, la información aparece más detallada. Antes nosotros le dábamos a la Administración los rendimientos íntegros de capital inmobiliario y los gastos. Y lo máximo que hacíamos era dividirlos entre aquellos que podían hacer negativo el rendimiento neto y los que no. Los que no, que eran los intereses y las mejoras y reparaciones y conservación, perdón. Y los que no, que eran el resto, y en el resto iba de todo, los IBIs, las luces, los consumos,
los seguros, los dudosos cobros, las amortizaciones de todo tipo, muebles e inmuebles, y ahí va todo un batiburrillo de gastos. Bueno, pues este año eso ha dejado de ser así. Ahora seguimos diferenciando, por un lado, los intereses y los gastos de reparación y conservación, que no pueden hacer negativo el rendimiento neto, pero que sí que genera partidas a compensar en ejercicios futuros. Y después el resto de datos los clasifican en tributos y recargos, en saldos de dudoso cobro, en cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales, en cantidades destinadas a la amortización de bienes inmuebles, los muebles y luego otros. Fijaros que van con mucha intención, porque cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales será una cuestión que en su momento podrán controlar pues, con otros resúmenes anuales de esos profesionales o de esas empresas que os prestan el servicio. La amortización de bienes inmuebles también será muy controlable y también permitirá a la Administración verificar cuando transmitáis ese bien y con toda la claridad, pues qué parte has amortizado y qué parte no, para luego calcular el valor de adquisición. Entonces, por ahora, es un primer ejemplo de cómo la Administración va a adaptar los modelos no solamente con la finalidad de liquidar el impuesto, sino también de controlarlo. Bueno, para nosotros esto vino a ser una manera de darnos una excusa para completar la forma que teníamos de calcular los gastos deducibles y implicó que trabajemos con la pantalla de capital inmobiliario de una manera un poquito más profunda. Nos vamos a ver un ejemplo de cómo trabajamos con estos rendimientos. Si yo me voy a un contribuyente, cojo este ejemplo por aquí. Imaginaros que tengo un supuesto de un local que esté parte a disposición de sus titulares y parte arrendado. Me interesa que no esté todo el año arrendado, que es la mejor manera de verlo. Fecha inicio y fecha fin, la que fuera. El intervalo de fecha, sabéis que podéis cargarlo por aquí o podéis ponernos directamente el número de días. Me confundí a la hora de meter la fecha. Bien, la renta anual, la que fuera, ¿vale? Sabéis que os calculamos ya los gastos de amortización y además que en inversiones y mejoras nos podéis ir cargando los bienes muebles que se van cargando que se alquilan con el inmueble. Lo que me interesa ahora es que veáis este apartado de aquí. Aquí sabéis que vais detallando todos los gastos. Esto se vuelve fundamental porque fijaros, a todos aquellos clientes que tengáis con cláusula suelo, que en su momento hubieran utilizado esos gastos de financiación para calcular el tema del rendimiento neto, ahora es muy importante que tengáis bien detallado hacia atrás esos gastos, ¿no? Bueno, esto nosotros ya lo teníamos desde hacía tiempo. Aquí está la clasificación, esto lo preguntamos porque el propio modelo nos obliga a preguntar y la novedad viene en que no solamente os vamos a preguntar el importe, sino que os vamos a pedir que nos digáis si queréis que vaya al 100% o si queréis que se prorratee por días. Entiéndase por estos días, por el número de días en que el bien estuvo alquilado. De esta manera, vosotros a través de estos paneles vais a poder ir liquidando lo que sería el rendimiento neto del inmueble. Fijaros, por ejemplo, en este caso, estos 100 euros me los está prorrateando por días. Además, si yo grabo esta información, aquí tenéis un listado nuevo, ¿vale? Que también os permite, pues eso, tener la información, a ver si me deja bajar porque el panel me lo oculta, sí, la información de cómo os hemos calculado esos rendimientos. Vale, fijaros que es importante porque estas cuestiones están pensadas también para que en su momento podáis explicarle a la Administración cómo se han calculado los rendimientos, ¿no? Se generan informes para que luego podáis usarlos para adjuntar como una documentación explicativa a la agencia tributaria de cómo ha sido el proceso de cálculo. Entonces, por aquí hemos incluido esta clasificación y a mayores hemos incluido esta columna de la derecha para que nos controléis si la información va a ir o no va a ir prorrateada a la declaración de la renta, se va a acumular prorrateada. Esto es muy importante, ¿vale? Y ellos están muy pendientes de que estas cuestiones se hagan correctamente para luego controlar bien la información.
Por lo tanto, en la medida de lo posible, pararos a hacerlo correctamente, porque luego ellos siempre en gestión a nivel informático sí pueden hacer determinados filtros para controlar determinados gastos y hacer requerimientos sobre esos gastos informados. Con relación a los rendimientos de actividades económicas, os comentaba antes que estaban exentas aquellas cantidades abonadas a los trabajadores en especie por gastos de seguros de enfermedad, pues algo equiparable son los gastos deducibles que se pueden incluir para calcular el rendimiento de todas las actividades económicas, pues esos 500 euros por declarante más cónyuge y descendientes. Para cada uno de ellos se puede ampliar hasta 1.500 euros en el caso de que tuvieran un grado de discapacidad. Una novedad también que en actividades económicas que realmente no es una novedad, pero que lo parece, es el tema de los límites de los 2.000 euros. En este caso, en actividades económicas que se atribuyen a través de una entidad en régimen de atribución de rentas. Recordaros que esos 2.000 euros no se calculan en sede de entidad, sino que son 2.000 euros para cada uno de los comuneros. Es un límite de 2.000 euros para cada uno de los comuneros. Esto en sí no es una novedad, porque ya estaba así el año pasado, pero bueno, este año el modelo lo trata un poquillo mejor. Con relación a la estimación objetiva, no me voy a parar mucho realmente, porque todo esto ya se aplicó en su momento, ¿no? El tema de las exclusiones y esto ya lo hemos venido aplicando a lo largo de los 4 trimestres del 2016 y para mayor abundamiento en el primer trimestre del 2017. Vamos a seguir con novedades. Ganancias patrimoniales. Bueno, las ganancias patrimoniales, la principal novedad que tienen es que existe o que se aplica, esa aplicación este año, la exención de la ganancia patrimonial generada por transmisión de acciones o participaciones por las que se hubiera practicado la deducción por inversión en empresas de nuevo de reciente creación. Vale, a ver, en determinadas acciones sabéis que hay una deducción que está regulada en el artículo 68 de la ley del IRPF que permite eso, deducirse unos importes cuando se producen adquisición de acciones o participaciones, ¿vale? Esa deducción entró en vigor o empezó a aplicarse a partir del 29 de septiembre del año 2013. ¿eh? Estaba regulado en una ley de apoyo a emprendedores y se estableció esa deducción. Bueno, uno de los requisitos de la deducción era, mira, para que la deducción sea operativa, tú tienes que mantener en tu patrimonio al menos 3 años esas participaciones. Bueno, pues esos 3 años se cumplen en septiembre del año 2016. Bueno, pues si tú vendes, habiendo podido deducirte, habiendo mantenido 3 años esas acciones o participaciones, te permiten que si esas cantidades las reinviertes y las vuelvas a reinvertir en ese mismo tipo de acciones o participaciones, pues te permiten que esa ganancia pues no tribute, ¿vale? Si no reinviertes toda la cantidad del importe de la transmisión, lo que te permiten hacer es algo parecido a lo que permiten hacer con el tema de la reinversión de vivienda habitual o con el tema de las vitalicias en el caso de mayores de 65 años. Te permite prorratear la parte de la ganancia que está sujeta y la parte de la ganancia que está exenta. A nivel de modelo, en la página 10 hay un apartadito nuevo que incluye este tema de la ganancia exenta por reinversión en empresas de nueva o reciente creación, que viene a hacer todavía un poquito más complicado todo el tema de las ganancias patrimoniales. En sí, además, se crea en la página 11 una información adicional porque puedes reinvertir en el propio ejercicio o en el plazo de 1 año. Es decir, en ese plazo de 1 año pues puede que te encuentres ya, puede no, será que te encuentres ya en el 2017. En ese caso, la norma exige, el reglamento que regula, que desarrolla cómo se aplica esta exención, exige que tú comuniques en la declaración en la que te aplicas la exención tu intención de hacer esa reinversión en el futuro. Bueno, pues eso está recogido en la página 11. A efectos de que hay sistemas informáticos, ¿cómo trataríamos esos supuestos? Bueno, pues en la pantalla de variaciones patrimoniales hemos incluido, disculpad que no es esta la opción, es esta de aquí. Hemos incluido una nueva opción, un nuevo tipo de transmisión, que es el tipo 6, bueno, eso ya existía,
Otras ganancias a integrar en la base... No, disculpadme, no es esto. Un segundo. No es esto, me he saltado. Es aquí. En variaciones patrimoniales. En variaciones patrimoniales, metiendo dentro del tipo 6, elemento patrimonial 7, se despliega un panel nuevo que es reinversión en entidades, nuevo reciente creación, donde chequeando aquí, pulsando en el botón, informaríais del importe reinvertido en el ejercicio y del importe que se compromete a reinvertir en el ejercicio siguiente. Y en base a eso, dependiendo de hasta qué punto se invierte todo el valor de transmisión o no, pues se calculará la parte proporcional de ganancia patrimonial exenta. Vale, ahora sí, otras modificaciones relacionadas con ganancias y pérdidas patrimoniales son las siguientes. Dentro de lo que son las ganancias y pérdidas patrimoniales que van a la base imponible general, aparece una nueva casilla para consignar las subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial o precio tasado. ¿Cómo se cargan estas subvenciones? Pues dentro del apartado de variaciones patrimoniales, un nuevo tipo de transmisión. Subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial. Bueno, aquí no se ve entero, pero al desplegar este componente ya se lee el texto entero. Otra nueva casilla, otra nueva opción o apartado es dentro de ganancias patrimoniales de la base imponible del ahorro, la aplicación de la disposición transitoria novena de la ley del impuesto. Igual que hablábamos antes de las operaciones de seguros y la disposición transitoria cuarta, en el caso de la venta de bienes, adquiridos con anterioridad a 1994, sabéis que hay lo que se llaman los coeficientes de abatimiento. Bueno, los coeficientes de abatimiento tienen un tope, es decir, hasta un máximo de 400.000 euros. Entonces, el año pasado ese tope empezó a consumirse, aparte es un tope global, para todos los bienes y para toda la vida del contribuyente. Entonces, el año pasado ya empezamos a detraer de esos 400.000 euros, pues todos los bienes que se hubiesen aprovechado de esos coeficientes de abatimiento. Claro, la administración, para calcular ahora en qué condiciones te puedes aplicar esos 400.000 euros de límite, necesita saber lo que ya llevas aplicado de atrás y, por lo tanto, necesita que le demos esa información. Esa información a los usuarios de CAI que ya trabajaron el año pasado con el contribuyente en cuestión dentro de CAIREN 2015, nosotros os volcamos ese dato. Este dato como tal no aparece en los datos fiscales, o sí que aparece pero parcialmente. En los datos fiscales sí que la administración informa de lo que hemos consumido de esos 400.000 euros para fondos de inversión, porque así se lo comunica las entidades que gestionan fondos de inversión. Pero, sin embargo, le falta la otra parte, la que correspondería, pues, por ejemplo, a un inmueble. Imaginaos un inmueble adquirido antes de esa fecha, pues es una información parcial. Por lo tanto, aquí sí que es importante que si tenéis algún contribuyente que venda cualquier cosa que haya adquirido antes de 1994, que si no trabajasteis con CAI o es un contribuyente nuevo, que vayáis a la declaración del año 2015 para ver si en las casillas correspondientes, en el modelo del año pasado, en las páginas 9, en la página 10, había casillas donde se establecía cuál era la parte de la transmisión que se había acogido a los coeficientes de abatimiento. Pues sería cuestión de ir a esa parte de la transmisión y acumularla para poder llevarla a este apartado de la declaración de la renta del año 2016. En caso de CAI, pues para llevarla a una partida de ejercicios anteriores, tipo 20, informando que se produjo en el 2015 y el importe, ese acumulado. Aunque yo os digo, si el contribuyente viene del año pasado, este dato está volcado del año pasado. Y por último, se crea otro subapartado más, que es una casilla que se llama otras ganancias patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro para consignar intereses indemnizatorios. Vale, ¿os suena que hablábamos de las cláusulas suelo, que los intereses indemnizatorios estaban no sujetos? Bueno, pues para cualquier otro supuesto donde consigamos a través de una sentencia, a través de un acuerdo, un interés indemnizatorio, esos intereses, pues unos intereses de demora, están sujetos. Solo las cláusulas suelo están no sujetas. Bueno, pues para ese caso, la administración tiene una casillita especial, ¿vale?, para que nosotros carguemos esa información. En el caso de CAI sería otros bienes, elemento patrimonial, otras ganancias a integrar en la base imponible del ahorro.
Esto que les da un arma para controlar pues, determinados intereses, por ejemplo, los que pagan ellos. ¿Os imagináis que vosotros hubierais pedido una devolución a la agencia tributaria de ingresos indebidos o que os devuelvan la declaración de la renta más allá de los 6 últimos meses del año y que os generen unos intereses? Pues los intereses tienen que ir en esta casilla, ¿vale? No en los de las cláusulas suelo. Bien. Integración y compensación de rentas. Ya estamos terminando en la cuantificación de la base imponible. Bueno, no hay novedades, pero realmente estas novedades a vosotros no os generan un trabajo adicional en el sentido de que esto lo gestionan las empresas de software o el programa de la agencia que se encarga de liquidar el modelo. Bien está saber que existen y cómo funcionan, pero en sí no supone que tengáis que introducir los datos de una manera especial o de una manera diferente. Con relación a la base imponible general, las pérdidas, las que van a la base imponible general son las que no proceden de transmisiones, vuelven a compensarse con la suma de los rendimientos e imputaciones de renta de la base general con el límite del 25% de esta suma. Y además, en relación a los componentes de la base imponible del ahorro, que es el capital mobiliario negativo y las pérdidas patrimoniales procedentes del propio ejercicio, ¿no?, que se compensan consigo mismas en sus saldos positivos, podrán compensarse entre sí hasta un 25%. Eso es lo que dice la norma, aunque realmente en el 2016 el porcentaje que se fija es de un 15%, porque hay por ahí una disposición adicional que fue incrementando año a año la posibilidad de poder compensar las dos partes de la renta del ahorro entre sí. Y con relación a los ejercicios anteriores, deciros, bueno, que los saldos negativos de capital mobiliario del ejercicio 2015, pues también podrán compensarse, si no tuvieran positivos de su misma naturaleza, con las ganancias patrimoniales y al revés, ¿vale? Esto lo tenemos heredado de la reforma fiscal que entró en vigor en el 2015. Si hiciéramos un esquema, el procedimiento sería este. Por un lado, yo puedo o no tener saldo positivo de variaciones patrimoniales a la parte del ahorro y por el otro lado puedo tener o no saldos positivos de rendimientos de capital mobiliario. Bueno, pues en el momento que tengo un saldo positivo de variaciones patrimoniales, empiezo a intentar atacarle con, primero, los saldos negativos de capital mobiliario, siempre que no puedan compensarse consigo mismos, con el límite del 15%. ¿Vale? Luego atacaríamos a las variaciones patrimoniales generadas entre el 2012 y el 2014, empezando por las no subordinadas, que son las más perjudicadas en el sistema de compensación, y terminando por las subordinadas. Esto es lo que la Administración llama en su manual la fase 1. Luego nos iríamos a los saldos negativos de variaciones patrimoniales del año 2015, una fase 2. Luego nos iríamos ya en mobiliario a las subordinadas del 2012 y 14, fase 3, y mobiliario, saldos negativos del 2015 con el límite del 15% de este saldo neto, que es la fase 4. Y lo mismo en mobiliario, empezaríamos con los saldos, con las pérdidas patrimoniales del 2016 con el límite de su 15%, atacaríamos en fase 1 al mobiliario negativo de los ejercicios 12 y 14, después nos iríamos al mobiliario del 15 y luego la fase 3 y 4 nos iríamos a las variaciones patrimoniales, primero de las subordinadas del 12 y 15 y luego las del 2015 con el límite del 15%. Además dice la norma que la suma de estas y estas no puede superar tampoco el 15% de este importe. Ese ya os digo, esos procesos tienen que hacerlo automáticamente las aplicaciones y la mejor manera de verlos es yéndonos a la página 12, que es donde está explicado el orden en el que se van organizando todas las compensaciones dependiendo de que se traten de rentas del ejercicio, de rentas de ejercicios anteriores, siendo de ejercicios anteriores que se traten de subordinadas, no subordinadas, que se traten de variaciones o de rendimientos de capital mobiliario. Deducciones a la cuota. Bueno, deciros sobre la base imponible que a la base imponible se le van a aplicar las escalas del impuesto. Hay novedades en relación a la escala porque con la reforma fiscal del 2015 se modificaron las escalas, pero como se hizo en dos tiempos. Primero se aplicó una escala transitoria en el 2015, y hablo de la estatal, y luego se estableció ya la correspondiente al 2016. Pero el procedimiento para aplicar la escala sigue haciéndose como siempre. Se aplica escala sobre la base imponible,
la escala de la base imponible general, sabéis que también hay una del ahorro, se aplica la escala que corresponda sobre los mínimos personales y familiares y por la diferencia entre esas dos cantidades se obtiene la cuota íntegra. Sobre esa cuota íntegra empezamos a quitar las deducciones a la cuota. Y como novedad, bueno, realmente son todas las deducciones por inversión en acontecimientos excepcional de interés público, que son todas estas. Generalmente todas estas están aprobadas por la Ley de Presupuestos. Y con relación a la deducción por donativos, no cambia el procedimiento, sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que cambian las cantidades. También ocurrió lo mismo que con las escalas. Hubo una especie de régimen transitorio. Entonces, lo habitual es que estemos todos por aquí, ¿no? En esta primera columna, que son entidades beneficiarias de mecenazgo. Estas son las prioritarias, pero lo habitual es que andemos por aquí. Y estas, pues, los 150 primeros euros van al 70, deduces un 75%, el año pasado era un 50%, y por el resto un 30%, el año pasado era un 27,50%. Y en caso de haber reiteración, que recordaros que reiteración es si en los dos periodos impositivos inmediatos anteriores hubiera realizado donativos por la misma cantidad, por la misma cantidad o inferior a la que estamos donando ahora, tiene que haber un mantenimiento de la donación o tiene que haberse incrementado. ¿Qué es lo bueno que tienen las donaciones? Pues que toda la información ya viene dada en los datos fiscales que volcamos en la agencia tributaria. Viene dado tanto cuál es el porcentaje como el tipo, es decir, cuando vosotros volcáis los datos ya está toda la información mascada para saber a qué parte se le aplica el 75%, a qué parte el 30% y a qué parte el 35%. Ya las entidades donatarias ya se han encargado de informar a la administración de si ha habido o no ha habido reiteración y la administración ya ha hecho sus cálculos interiores para saber cuál es la donación correspondiente. Por lo tanto, si vais a hacer volcados desde la agencia tributaria, tampoco tiene que importaros mucho este dato porque ya viene per se. Lo que sí, como este año se produce un incremento importante de la parte que se deduce, pues hay gente que a lo mejor le genera cierta extrañeza que haya aumentado tanto. La explicación es esta, ¿vale? Pues bien, con relación a lo que sería la campaña de este año y las novedades, yo al menos os he hablado de aquello que he considerado más relevante y que os puede ser más interesante. Si os fijáis, no es lo que ocurrió el año pasado, que había un montón de cambio normativo en el modelo y que era muy árido y con muchísima información. Bueno, este año heredamos lo del año pasado, ya no es novedad, y con las novedades que os he comentado ahora. En relación a las comunidades autónomas, no me voy a parar, ¿vale? Cada una de ellas, lo que os decía, ha aprobado pues, lo que ha podido, ¿vale? Las únicas que se han quedado quietas son Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid, y el resto, pues algunas han aprobado en los dos impuestos y otras en uno solo. Los tenéis aquí en esta documentación linkado, pues los cambios, ¿vale? Simplemente para destacaros los cambios. Además, bueno, como forma parte de nuestro programa también, pues tenéis un link al manual de la agencia tributaria, ¿vale? Para que, pues, una consulta rápida, pues tengáis esta herramienta. Pero por aquí está más o menos documentado todo lo que cada una de las comunidades autónomas ha ido aprobando, que supone una novedad en relación al año 2015. Simplemente es a modo de que tengáis esta información. Bien. Vamos a ver otras cuestiones. En la práctica, al final, nosotros nunca sabemos por dónde va a ir la campaña. Hay años en los que hay preguntas muy diversas y otros donde todo el mundo acabamos preguntando lo mismo. Y entonces, bueno, lo que hemos intentado pensar, adelantarnos a las preguntas y pensar en cuáles pueden ser las dudas en estas primeras semanas para la campaña de la renta. La primera duda que seguro que os surge son cláusulas suelo. De hecho, ya hemos recibido llamadas, algunos de vosotros preguntándonos cómo cargar la información de cláusulas suelo. Lo que os comentaba, importante ir a datos fiscales, ver la información, preguntar al cliente. Entender que la parte de cantidades reintegradas en concepto de intereses y la parte indemnizatoria no está sujeta. Con relación a la parte indemnizatoria no hay mayor problema. La parte de reintegro de intereses,
Hay que ver si fueron tenidos en cuenta como un beneficio fiscal en alguna de las campañas anteriores. Siendo vivienda habitual y deducción, hay que hacer la modificación e integrar esa deducción en esta campaña, en esta declaración de la renta, y en caso de que estemos hablando de rendimientos de capital inmobiliario, habrá que hacer complementarias hasta 4 ejercicios atrás. Vale. Con relación a otras cuestiones. Pregunta, ¿puedo solicitar el número de referencia a través de Cairn? Esto es una novedad de este año. Más que una pregunta frecuente, me interesaba destacarosla para que no se os despiste. A través de la aplicación de la renta, a través de datos personales en el grupo familiar, donde está el volcado, tenéis un botoncillo nuevo, que es este de aquí, solicitud de referencia a la EAT, que permite solicitar la referencia a la EAT. ¿Qué tiene de ágil esta operativa? Bueno, pues que si se trata de un contribuyente que declaró la campaña pasada a través de Cairn, pues ya os proponemos el importe de la casilla 440 sin que tengáis que molestaros en ir a verla. Y si en los datos personales del contribuyente aparece su móvil, pues también os proponemos el móvil, aunque esto podéis modificarlo, ¿vale? Ojo, solamente es capaz de gestionar la solicitud de referencia para aquellos contribuyentes que hubieran presentado declaración el año pasado. Por ejemplo, este señor, yo no le hice la declaración en el 2015, pero él sí que la hizo. Y me da la casilla 440, yo puedo mecanizar aquí el importe y ya está, y mandar que me lo envíen a ese móvil o al móvil del asesor, me da igual. Pero si resulta que este señor no tiene casilla 440 porque no presentó la declaración de la renta, no la presentó, tendréis que tramitarlo directamente a través de la página de la agencia, ya que en ese caso lo que os van a pedir es el NIF y un número de cuenta, ¿vale? Y nosotros no hemos habilitado esa operativa dentro del programa. Bien, a la hora de calcular imputación de rentas inmobiliarias, ¿cómo puedo averiguar si el municipio del inmueble tiene un valor catastral revisado en el periodo 2016-2016? Bueno, esto también fue una cuestión que el año pasado generaba dudas. Sabéis que la imputación de rentas inmobiliarias se calcula aplicando un 2% o un 1,1% sobre el valor catastral. ¿Cuándo es un 2 y cuándo es un 1,1? Pues antes dependía de si el valor catastral estaba revisado o no. Por lo tanto, si estaba revisado, 1,1 y si no lo estaba, un 2. Desde el año pasado dicen que está revisado en los 10 años anteriores. Por lo tanto, eso es una variable que puede ir cambiando. A medida que van avanzando los años, se pueden ir quedando atrás revisiones. Entonces, las revisiones que hoy por hoy en esta campaña dan derecho a ese 1,1 son las que se hayan producido o en el 2006 o hasta el 2016. ¿Vale? Bueno, esta información viene en los datos fiscales. Por lo tanto, si vosotros coges la información y la referencia catastral trae ese dato, ya se actualiza y ya está bien actualizado, puesto que la administración es uno de los datos que vuelca. Pero imaginaros que no volcáis datos catastrales o que el bien no está en el catastro o no estaba en el catastro en su momento a nombre del contribuyente, ¿no? Y queréis incluirlo. Oye, ¿cómo averiguo yo? Bueno, pues mira, lo más sencillo es iros por este link a la información que facilita la agencia tributaria, ¿vale? La agencia tributaria tiene un manual en su página web y entre los datos que tiene está, pues eso, los municipios con el valor catastral revisado. Entonces podéis entrar en vuestra provincia, identificar el municipio y ver si estáis o no estáis. Y dependiendo de eso, ya sabéis si tenéis que marcar la tilde de que estéis actualizados o no, ¿vale? Es muy importante porque esto la administración lo va a pillar siempre, ¿eh? Bien. ¿Cómo proceder en el supuesto de percibir en el 2016 compensaciones derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes? Aquí se me quedó pegada una pregunta. Bueno, se sigue el mismo procedimiento vigente desde el 2014, ¿vale? Donde se permite optar por aplicar las normas generales de cuantificación de bases o por optar por el régimen especial, ese que nos permitía calcular la compensación por las diferencias, integrarlo como un capital mobiliario. Como la memoria, al final, por mucho que hagas una cosa, si dejas pasar mucho tiempo sin hacerla, se te despista,
os traemos el recordatorio de un post que publicamos en el 2014, pero que es operativo para el 2016, donde os explica las dos opciones y los procedimientos que deben seguirse, ¿vale? No me voy a parar en esto porque esto ya es un tema visto en su momento, pero que sepáis que si os encontráis un poco perdidos, porque también nos hemos encontrado con gente que tiene que atacar otra vez al tema de las subordinadas, y era como, Dios, ¿cómo se hacía esto? Bueno, pues tenéis ahí una pequeña chuletilla que os puede ayudar. Otra cuestión que el año pasado generó muchas dudas es en relación al régimen transitorio para aplicar la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual. Si el contrato de alquiler se celebró con anterioridad al 2005, pero nunca se aplicó la deducción, ¿podría aplicarse en el 2016 esta deducción? Bueno, pues la respuesta es depende. En el caso de que no se haya aplicado en otros ejercicios, porque, por ejemplo, no se ha tenido la obligación de hacer renta, pero sí se ha tenido el derecho, sí que sería posible, ¿vale? Esto en el 2016 ocurriría lo mismo, pues imaginaros eso, que no le aplicaseis la deducción el año pasado porque no presentó renta, pero el contrato es anterior al 1 de enero del 2015, ¿por qué no? Podría aplicarse. Sin embargo, no sería posible en el supuesto de que nunca se haya aplicado la deducción en ejercicios anteriores por haber tenido en dichos ejercicios una base imponible igual o superior a 24.107,20 euros anuales. Esto es postura de la Dirección General de Tributos. Tener derecho es tener derecho, y uno de los requisitos para tener derecho no solamente era el hecho de tener el contrato como tal, sino que en cada uno de esos ejercicios hubieran tenido unas bases imponibles que no superaran esa cantidad. Superándolo quiere decir que nunca tuviste ese derecho y por lo tanto el régimen transitorio no te es favorable. Y una quinta pregunta sería si existe algún procedimiento para poder rectificar una declaración previamente presentada a través de KERREN, es decir, para hacer una solicitud de rectificación de una autoliquidación del IRPF. ¿Y por qué hago esta pregunta? Bueno, pues porque esto fue uno de los chascos que nos llevamos a la hora de desarrollar el programa. Como os decía, nosotros tenemos una reunión con la sección de informática de la agencia tributaria y en ella nos comunicaron que en esta campaña se iba a adaptar el modelo para que pudieran rectificarse aquellas declaraciones que fueran favorables al contribuyente. Me explico. Hasta ahora, si tú te confundías en una declaración, solo podías hacer las cosas de forma sencilla a través de una complementaria si se producía un perjuicio económico para la administración, es decir, te obligaban a generar más cuota, ¿vale? Sin embargo, si el error venía de que te habías olvidado de meter un gasto o una deducción, es decir, si el error suponía que tienes que pagar menos o que te tienen que devolver menos, solamente tenías una pequeña salida, que era si aún no te habían, es que no tenías opción, o sea, no había una manera en el modelo. Y la única opción que tenías es redactar un escrito de rectificación de autoliquidación. Opción que sigue existiendo, ojo, bien. Nos comunicaron que sí, que se iba a habilitar un check, una opción dentro del modelo para que el cliente dijera, mira, no, efectivamente, quiero presentar, es una complementaria, entre comillas, es una rectificación de autoliquidación a favor mío. Y efectivamente, ese check existe esa casilla, pero no es operativa para empresas de desarrollo, sino solamente para su programa web. Por lo tanto, llegado el caso de que vosotros tuvierais esta circunstancia, habéis presentado una declaración y resulta que nos hemos olvidado de meter un gasto, nos hemos olvidado de meter una deducción y generaríamos otra declaración más favorable para el contribuyente y ya la he presentado. ¿Qué tenéis que hacer? O hacer un escrito y presentarlo bien por registro físico en la agencia tributaria, bien a través de la sede electrónica, en su registro electrónico, o bien coger el número de referencia del cliente o su firma electrónica, entrar en Renta Web y ir a la opción un apartado dentro del portal de servicios personalizados de la renta, apartado más trámites, modificación de una renta ya presentada. Y ahí entraríais en la Renta Web y buscaríais un apartado para rectificar esas declaraciones. Ellos tienen una casilla específica donde marcaríais que queréis rectificarlo, la cantidad a mayores que os tienen que ingresar, el número de cuenta, incluso ellos ya os van a proponer automáticamente el número de justificante de la declaración originaria. Pero todo eso a través de Renta Web, no a través de nuestras aplicaciones, ¿vale? De las aplicaciones que hacemos las empresas de desarrollo. Hombre, es una mejora importante en relación a lo que teníamos antes, porque pues a veces el proceso es muy sencillo. Aparte, os dejan anexar al envío aclaraciones que consideréis oportunas, que evidentemente las vais a tener que dar, ¿vale? De cuál fue el error o cuál fue el problema.
Hubiera sido mucho mejor que nos hubieran permitido a nosotros generar un fichero donde estuviera esa marca, poder leerlo y hacer una gestión un poquito propia, pero no nos han dejado, por lo menos por el momento. Entonces, en ese caso, se haría a través de Renta Web. Ya os digo, dentro de servicios personalizados de renta, más trámites, apartado modificación de una declaración ya presentada. Bien, y con esto yo en principio doy por terminada la presentación. Entonces lo que voy a hacer ahora es daros 5 minutillos, son 1:15, pues a las 11:20 voy a volver a conectar con vosotros, voy a volver a abrir el audio para contestar a todas aquellas preguntas que consideréis oportunas y que me transmitáis a través del chat del panel que se despliega en la parte derecha de vuestra pantalla. Hay un botoncito rojo con una flecha, pues si pincháis en él aparece un panel. Pues en el apartado preguntas, conversaciones, ahí podéis enviar preguntas e intentaré darle respuesta, ¿vale? Por ahora voy a cortar un momentito el sonido y os dejo 5 minutos. Hasta ahora. Bueno, estoy aquí de nuevo. Ya he empezado a recibir preguntas, entonces vamos a empezar a dar respuesta. Voy a intentar que os aparezcan en el chat para que veáis cómo ha sido planteada la pregunta. A ver, la primera pregunta, ¿hay como el año pasado el listado de la casilla 440? Sí, dentro de la aplicación te vas por la opción Informes, Herramientas 2016 y tienes este listado. Recuerda que va a rastrear todas las casillas 440 por declarante y donde aparece NIF y el primer apellido, que es por donde vais a poder hacerlo. Pero bueno, yo pienso que es más ágil solicitarlo directamente por el programa, por la opción que os comentaba antes. Aún así, es cierto que por ahí tenéis como una relación más con todo el trabajo que tenéis por delante. Pero sí, tenéis ese listado. Otra pregunta. A ver, enviar a todos. Bien. En el caso de cláusula suelo antes del 30 de 6 de 2017, ¿tendríamos que regularizar en la renta del 2016? No, en principio no tenéis que regularizar en la renta del 2016. ¿Qué ocurre? Que todo lo que os devuelvan por los importes del 2016 ya no lo tengáis en cuenta para calcular ninguna deducción ni ningún tipo de gasto. Quizás el mejor sitio donde podáis ver una explicación de cómo funciona esto es en donde os comentaba antes. Mirad, si yo me voy a rentas exentas no sujetas, cláusula suelo, había aquí una nota, aquí, de la agencia tributaria, que explica exactamente cómo debéis proceder, paso a paso. Fijaros, dependiendo de que sea vivienda habitual o gasto deducible. Si es vivienda habitual, dependiendo de que sea del 2016 o del 2017. Incluso, fijaros, hicieron un trabajo buenísimo porque en el supuesto de los gastos deducibles en los ejercicios anteriores, controlando fechas para saber si está o no está prescrito el año 2012 para las complementarias. Entonces, por ejemplo, si el laudo o si el acuerdo es antes del 4 de abril o no, si está o no prescrito un ejercicio u otro para que procedáis a hacerla complementaria o no. Este estudio es el mejor que he encontrado en Internet y aparte la fuente es muy fiable sobre cómo debéis trabajar con las cláusulas suelo. Este es el documento de cabecera para este año, ¿vale? Para saber cómo proceder. Vamos a ver, un segundín, que retomo otra vez las preguntas. Vale, Eduardo, me dices, yo fui a una charla con la jefa de gestión, de dependencia de gestión, y nos dijo que no era muy efectivo la solicitud de rectificación, que era más rápido anular la declaración y presentar una nueva. Bien, pero es que anular la declaración no es un procedimiento estándar, no es un procedimiento de la administración. Habrá asesores que conozcan a gente en la administración a la que dirigirse para que se la anulen, pero eso no es lo habitual. Por lo menos no en todas las dependencias, no en todas las oficinas. Sí que es cierto que hay delegaciones o oficinas que sí que se prestan a anular declaraciones, pero no siempre. Y no es una cuestión que podáis invocar por un procedimiento administrativo que pueda usar cualquiera. Tened cuidado con eso. Es otra opción, ¿vale? Si se os cierra, evidentemente, anular es lo mejor, porque es borrón y cuenta nueva. Yo lo anulo, aquí no ha pasado nada, pero no es un procedimiento al que todo el mundo pueda tener acceso. Siguiente pregunta. A ver si la veo bien.
¿Cómo podría realizar la prorrata de los gastos en los rendimientos de capital inmobiliario cuando el inmueble está en alquiler de forma discontinua en el tiempo durante el ejercicio? Vale, Sara, sí que esa es una situación que nosotros como tal no resolvemos, ¿vale? Porque es verdad que solo preguntamos un intervalo de fechas. Nos planteamos hacer más intervalos, pero a priori decidimos quedarnos con la solución que nos iba a facilitar más el trabajo. Si tú tienes un arrendamiento días sí, días no, y quieres que el programa te lo prorratee automáticamente, lo más sencillo es que el intervalo de fechas lo dejes en blanco o pongas las fechas que consideres y pongas directamente en la casilla número de días el número de días. ¿Vale? En esta casillita que tienes aquí, picarías en inmobiliario, imagínate. Bueno, esto entra en otro contribuyente. Vamos a apartar esto de aquí. Imagínate, arrendado. Picarías directamente el número de días que ha estado realmente alquilado ese inmueble. Y de esa forma, pues tendrías el prorrateo, la opción de prorrateo operativa. Saco otra vez el panel de preguntas. Las deducciones autonómicas, en caso de que algún contribuyente las tenga que aplicar, el programa incluye los importes, igual que los índices de actividades agrícolas y ganaderas. Nosotros tratamos las deducciones autonómicas dependiendo de la autonomía de forma diferente. Hay autonomías en las cuales preguntamos datos, hay una entrada de datos y con esa entrada de datos calculamos las deducciones y hacemos, pues eso, una entrada de datos como puede ser, pues dime los rendimientos de inmobiliario o dime cuánto cobras en tu trabajo. Incluso los que son por nacimiento o pues son por datos personales sin necesidad de aportar una documentación adicional, se calculan automáticamente de los datos personales. Hay otras autonomías donde pedimos al usuario que meta la deducción calculada y nosotros controlamos que se cumplen los límites de bases imponibles. Pues imagínate, pues una deducción por donativo si resulta que no puede ser superior al 10% de la cuota íntegra. Bueno, pues tú nos pones el 15% del donativo y nosotros ya nos encargamos de calcular si el límite se está cumpliendo o no. ¿Vale? En cualquier caso, si tú eres cliente de CAI y eres de una autonomía, nosotros tratamos específicamente esa autonomía para que el trabajo sea lo más ágil posible. Entonces, es cuestión de ver la autonomía. Y lo mismo con los índices de actividades agrícolas y ganaderas. Sabéis que en los índices, a fecha de hoy, pues más o menos todos vamos por igual, pero es previsible porque el ministro está habilitado para ello, que se produzcan reducciones en los índices. Bueno, pues produciendo esas reducciones en los índices, nosotros adaptaremos según las comunidades autónomas con las que estemos trabajando. Pero bueno, eso es cuestión de todas maneras, Vicente, que te pongas en contacto con comercial y hablas con la autonomía con la que tú trabajes. Nosotros trabajamos, vamos a ver, en estos momentos donde estamos realizando cálculos de deducciones autonómicas es en Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía. No sé si me dejo alguna atrás. Probablemente sí. Pero bueno, eso lo puedes hablar con comercial y ellos te indicarán. Vicente me dice, si has cobrado un importe de cláusula suelo en 2017, un segundo que lo voy a publicar, pero antes del comienzo de campaña del 2016, no, es lo que te comentaba antes, Vicente. Si tú has, la cláusula suelo, el 2017 es el que determina cuándo tienes que hacer las regularizaciones. ¿Vale? Es el momento en el que cobras esos importes. Entonces, a priori, si tú la cobras en el 2017, es materia del 2017. Lo que tienes que ir adelantando es que ya esos imagínate, son unos intereses de una vivienda habitual, pues ya no los incluyas en la declaración del IRPF como base para calcular la deducción. Pero la regularización, ¿cuándo te la van a exigir? En el 2017. Fíjate que no hay intereses de demora, por lo tanto, daría a efectos de números lo que te permite es posponerlo un año. Subir intereses de demora a lo mejor te merecería la pena presentarlo en el 2016, pero yo a priori, por las notas que ellos publicaron, no parece que sea esa la... en el caso de regulación de las cantidades deducidas se realizará la declaración del año 2017. Espera, sí que hay una aclaración. Mira, no obstante, si la sentencia de acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración,
Los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta, es lo que te estaba diciendo, para aplicar la deducción de vivienda y, por lo tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio. Es decir, pospon la regularización al 2017, no incluyas los intereses en el 2016 y cuando regularices en el 2017 regularizarás hacia atrás, pero no el 2016, evidentemente, y solamente los años que no hayan prescrito. Ramo, me comentas que unas subvenciones vienen en rojo en los datos fiscales. A ver, se explica. Nosotros cuando no volcamos algo directamente, en pantalla aparecen las cosas en rojo, ¿no? Una deducción que está en rojo es que no se vuelca. Está en los datos fiscales, pero no se vuelca. El programa no lo vuelca. La metemos manual y luego el programa da un aviso, botón rojo, diciendo que existen diferencias entre la renta y los datos fiscales. ¿Es así para recordarnos el tipo de subvención? Léete bien el aviso porque yo creo que en ese caso en subvenciones no somos capaces de controlarlo, ¿vale? No somos capaces de controlar que la subvención no está incluida, porque date cuenta que las subvenciones pueden ir a diferentes fuentes de renta. Puede ser una ganancia patrimonial, puede ser un rendimiento neto de actividad económica. Pero en el texto si te pone diferencias en la primera columna, en la segunda, si pones el cursor encima del aviso, se te despliega todo el montante del texto y te debería explicar a qué se está refiriendo. ¿Vale? De todas maneras, si sigues con dudas, ponte en contacto con nosotros telefónicamente o por correo electrónico y vemos el caso en concreto. Vicente me pregunta si las referencias que solicitáis para descargar los datos desde el programa quedan reflejadas en algún sitio. Las referencias quedan reflejadas, efectivamente. Fijaos, quedan aquí grabadas en este registro, ¿vale? Quedarían aquí grabadas, pero a mayores, a través de maestros, tenéis un listado personalizado. A ver si consigo verlo, no sé si lo tengo descargado, no, tenéis un listado personalizado que te permite descargar los declarantes con sus números de referencia. ¿Lo veis? Bueno, pues si esto lo descargas, voy a descargarlo yo ahora, a ver qué me cuenta. Si descargas este listado y lo ejecutas, te mostraría en pantalla el NIF, el nombre, el número de referencia, y si tiene cónyuge, pues el NIF y el nombre del cónyuge y su número de referencia. Esto os puede interesar pues, para luego hacer consultas o para hacer presentaciones. Entonces, sí que queda grabado en la base de datos este año, sí que queda grabado, y además tenéis un listado personalizado que os va a permitir sacar pues, masivamente todas las referencias a una hoja Excel para que tengáis el control de las mismas. Vamos a ver, un segundillo, es que me cuesta un poquito ver las preguntas. Sobre el tema de rectificar la declaración vía web. ¿Cómo vuelca los datos de la declaración presentada para poder rectificarla después? ¿Necesitas certificado digital o hay otro modo? A ver, primero, no necesitas volcar nada, porque resulta que vas a entrar en el programa Renta Web y el programa Renta Web tiene toda tu información, ya sea a través de que lo hemos enviado nosotros o a través de que se haya cumplimentado directamente por Renta Web. ¿Qué pasa? Sí que tienes que entrar en Renta Web y añadir o restar la cantidad que tengas que cambiar. Entonces, realmente, CAI Sistemas lo que te permite es hacer la estimación, ver cómo afecta en tu declaración, averiguar cuál es la casilla que tienes que cambiar, irte a Renta Web, cambiarla y presentarla. Ahí está nuestro dolor en el corazón, el que no nos hubieran dejado generar a nosotros un fichero para que pueda ser legible por su web y que no tengáis la necesidad de ir a otra aplicación a meter datos, ¿vale? Pero no ellos son los que deciden lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces yo solamente, bueno, os indico que hay esta utilidad que queda un poco en paralelo a nosotros y que puede, pues en algún momento ayudaros, pero no hay otra forma. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas certificado de tu cliente o necesitas número de referencia? ¿Vale? Certificado de tu cliente o número de referencia. A mí no me consta que haya la posibilidad de presentarlo a través del certificado de la asesoría.
Una vez volcados los datos de la EAT y ver que hay información adicional, una vez aceptado y seguir con la declaración, ¿dónde podría volver a ver esa información adicional? Mirad, en eso, de hecho, seguimos trabajando en ello. Cuando nosotros estamos aquí en la pantalla, vaya a salir, me voy a datos personales, justo al lado del botón de la pantalla, ¿lo veis? Hay otro botón que viene a ser la EAT y un folio, que es como la combinación de la información que ha venido de la EAT con la que ya teníais en el programa. Y entonces, al darle, aquí abajo tenéis esa información no volcada. En estos momentos estamos tratando pues, el tema de pues, lo que os comentaba antes, las cláusulas suelo, el tema de subvenciones, actividades económicas, atribución de rentas. Iremos incorporando más información que consideremos que tenga una utilidad especial a la hora de poder visionarla. Y luego sabéis que la información, en cualquier caso, podéis hacer los volcados, al menos el visionado, la llamada a la agencia, las veces que queráis. Y una cosa que no me ha pasado a mí, porque yo estoy trabajando, no estoy trabajando en real, es que cuando yo le digo a la administración tributaria, oye, este es mi número de referencia, descárgame los datos, lo primero que os va a aparecer es el listado de la agencia tributaria, ¿vale? Y ese se puede imprimir. Ese listado que se genera, el que nos descargábamos antes siempre para ver nuestros datos fiscales. ¿Qué pasa? Que yo aquí no os puedo enseñar ese proceso porque yo no estoy llamando a la agencia con datos reales, estoy llamando con datos falsos. Entonces la agencia no me responde con datos reales, me responde con un error, ¿vale? Hola, en avisos y anomalías, cuando en un contribuyente de actividades económicas existen diferencias en los pagos fraccionados, ¿cómo se modifica? A ver, mirad, igual que os decía que nosotros comparamos lo que hay en el programa de renta con lo que hay en los datos fiscales de la agencia, también comparamos lo que hay en el programa de renta con lo que hay en el programa de fiscal, en nuestro CAIFIS, por el que hacemos volcados, que es nuestra aplicación donde hacemos los trimestrales. Entonces, cuando tú haces la renta y vuelcas la información, ¿vale? A mayores decimos, oye, vamos a ver lo que hay en renta y compararlo con lo que hay en fiscal, porque teóricamente lo que hay en fiscal es lo que habéis presentado en las trimestrales. Entonces, no hay manera si encuentra diferencias, por ejemplo, en retenciones, la única manera que tendrías de solucionarlo es asegúrate cuáles son las retenciones que tienes que calcular correctamente y cárgalas en el programa de renta. Si siguen difiriendo de las de fiscal, pues te seguirá sacando el aviso, pero es un aviso que te va a permitir continuar, ¿vale? Simplemente es para evitar el típico error de justo las retenciones, que es por donde siempre te va a pillar la administración, que por ahí te puedan requerir no por realidad, sino porque se ha cometido un error. Entonces, ese doble filtro de comparar CAIREN con datos fiscales, CAIREN con el programa CAIFIS, intenta eso, acotar todos los posibles fugas de información. ¿Se puede imprimir predeclaración para presentar en entidad bancaria o solo es posible presentación telemática? Solo es posible presentación telemática desde los software de desarrollo privado, ¿vale? Desde la aplicación Renta Web creo que es posible hacer predeclaración para poder presentar a la entidad bancaria. Pero desde aplicaciones como nosotros o como cualquiera de la competencia, no, porque la administración tributaria nos vetó esa posibilidad. Lo único que hacemos para facilitaros, eso sí, es que cuando se calcula una declaración y nos da, imaginaos que calculemos esta declaración, a ver si me la deja grabar, ¿vale? Al imprimirla sí que os generamos un informe para solicitar los NRC ante la agencia tributaria. Pues lo típico, tenemos que presentar y estamos ya más allá del día 25. Pues lo que nos permite hacer esto es generar un informe que le entregaríamos a nuestro cliente, ponle todas las instrucciones que debe seguir para solicitar a la agencia tributaria ese dato, ¿vale? Que no me lo va a generar porque no tiene pago. Pero en principio a través de cartas se genera ese informe, ya lo venís utilizando de otros años. Bueno, y con esto creo que ya he dado respuesta a todas las preguntas. Creo que he dado respuesta a todas las preguntas que nos habéis transmitido. Entonces, son las 11:30 pasadas. Yo creo que es un buen momento para dar por terminada esta jornada informativa. Espero de todo corazón haberos aportado información que os sirva para vuestro trabajo y os agradezco mucho el haber contado con vosotros y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta luego.